Ok, la clase de hoy Sí, es la que más me gusta a mí, que es la de emociones, porque es el tema que estoy interesado en desarrollándome en investigación. Para eso tenemos, gracias Nadia, tenemos dos textos, que es el de Carson, el de emoción, que está como parte de teórico, después el de Sánchez Negrete, que es la ficha de cátedra sobre estrés, que entiendo que es esta ficha de cátedra la que está incluida en las fichas que subieron ahora nuevas de la bibliografía. ¿Vieron las fichas? ¿Saben de qué hablo cuando digo de las fichas? Las fichas que están subidas al no. campus. ¿Sí? Sí, sí. Y son las de teóricos, ¿no? Las que se subieron en el espacio de teóricos sería. Está subido a nivel general, hay de práctico, o sea, hay de práctico y de teórico. Los Ah, contenidos básicamente se pisan con los textos que yo le mandé antes, pero no claro. lo he visto las fichas esas. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. La idea de la clase de hoy entonces hubiera sido ver emociones y estrés, pero la clase de hoy vamos a centrarnos solo en emociones. ¿Sí? Una cuestión de tiempo, prefiero llegar bien con esto y la clase que viene terminamos de ver respuesta de estrés. Y esto es porque, ahora les cuento sobre los amigdaloides. La clase dentro de 15 días, en el espacio de teóricos, hay un examen como simulacro de examen integrador. ¿Sí? Se rinde la comisión, se rinden ambas comisiones mías, digamos, las que se juntan en este espacio conmigo, que es los miércoles 15 de julio, 19:45 a 21:15. Van a tener un tiempo limitado para poder hacer esa evaluación. Es un simulacro de examen integrador. ¿Sí? Uno no sabe cómo hacer la evaluación integradora final, ¿no? Es algo que no queda claro todavía, pero a priori tenemos este simulacro que vamos a hacer, ¿sí? Que es el miércoles 15 de julio, de 9:45 a 21:15, que de todas formas yo les voy a pasar después bien más información, y es más, en el campus aclaraban que falta precisar más data. Lo que sí se sabe es que el tema entran todos los temas de teóricos y de prácticos de ambas partes de la materia, digamos, lo que sería primer y segundo parcial, ¿sí? En contexto de normalidad. Menos los contenidos de psicofarmacología y trastornos psicológicos, que era lo que iba a dar la clase siguiente, pero creo que mejor voy a separar emociones y estrés en dos, y después, ya habiendo pasado este examen, simulacro de examen integrador, lo explicaré para que lo tengan en cuenta para una posible evaluación posterior. Bueno, Si bien es optativo este examen integrador, la nota que tengan de ese examen, si deciden hacerlo, sí que influye para mí a nivel conceptual. Esto no quiere decir que sea obligatorio para ustedes hacerlo, pueden no hacerlo, pero si deciden participar, sepan que pueden contribuir, siempre si contribuyen va a ser de forma positiva a su nota conceptual. Eso. ¿Alguna duda al respecto? ¿Van a ser profe, ese día modificaciones? ese día no tenemos clases, digamos. Bien, a priori no tienen clase a menos que haya otra información, pero a priori no tendrían. Capaz pongo una clase de repaso justo antes del examen, si a usted les sirve. Ya veremos, lo charlaremos la próxima semana. Bueno, Eh, Ese día, profe, ¿va a ser algo por Zoom? ¿Va a ser algo por Zoom, un examen por ah, Zoom o va a ser por la no, página? es un cuestionario de la misma forma que estuvo el cuestionario, ¿vieron? Los que les fui mandando yo de las distintas partes, los cuestionarios de autoevaluación. sí. ¿Sí? De esa forma. Van a ser 25 Ok. preguntas, 5 opciones múltiples, de distintos temas, bien variaditos. O sea, es como que no habría Zoom ese día. No, eso es lo que estaban preguntando algunos de tus compañeros. En principio, no sé, todavía no lo decidí, ya lo veré mejor la semana siguiente, pero veo dos opciones. O bien hacemos un Zoom antes del examen, si le sirve a usted como repaso para charlar un poco de distintos temas de la materia, o podemos dejarlo para después para hablar de temas que queden por fuera de esa evaluación, más como a nivel, no sé, distender, digamos, pero conceptos neuros. O no hay clase y listo. Y Ya lo veremos la próxima semana. igual o sea, falta una clase más, ¿no? Después O falta sea una clase que... más. Sí, después falta la Ah, listo, clase. listo. Genial, Sí, sí, sí. entonces hoy vemos Sí, esto y después. exacto. Sí, sí, queda una clase más. ¿Una pregunta más? ¿No? Entonces, los temas que entran para esta evaluación integral son todos menos el de psicofarmacología y trastornos, porque, como había dicho antes, no hay fichas hechas sobre estos temas, y la mayoría de las comisiones no fueron dadas todavía. Y si bien las preguntas van a salir más de los contenidos de las fichas y de la
de la bibliografía del primer parcial, la bibliografía obligatoria, de los libritos de cátedra. A nivel conceptual los temas son los mismos, estudien donde estudien, la información van a poder encontrarlo tanto en las fichas como en los otros textos si vienen leyéndolos. Entonces eso no va a ser... Profe, ¿sabés cuándo termina el cuatrimestre? Sí, o sea, nos queda esta clase, la siguiente, la otra que es la evaluación, y después hay una semana más de cierre. O sea, el 22 me parece que es nuestro último día. Ok. Y esa semana ya termina el cuatrimestre, así que sí o sí estamos obligados a terminar. Una pregunta, profe, ¿sabe algo de inscripciones para materias del cuatrimestre que viene? No tengo ni idea. Sé que se extendió el tema para darse de baja, pero creo que terminó ayer. No sé, qué sé yo, esas cosas son muy raras. Pero no sé todavía. ¿Sabe dónde podemos preguntar, si no, por lo menos? Imagino que si le hablan a la gente del centro de estudiantes por cualquier red social van a contestar, pero la verdad es que no sé mucho al respecto. Pero igual, sí, obvio. Que subieron el calendario hace un tiempito, subieron el calendario y más o menos a fines de julio, porque ya estamos en julio, a fines de julio van a mandar la fecha exacta para cuándo anotarse para el segundo cuatrimestre. Igual el EDI tiene el calendario, así que si quieren pueden averiguar en el EDI. Bueno. Gracias. Pasamos a los contenidos de la clase de hoy entonces. Este es un poco el temario de las cosas que vamos a intentar seguir. Primero vamos a centrarnos, definir y elucidar el concepto de emoción, y vamos a relacionar este concepto tan amplio como es la emoción con teorías más relacionadas al factor comunicacional, ¿no? de las emociones. Vamos a hablar de teorías clásicas de emociones, tal vez ya hayan visto en otras materias, tal vez en general, como la teoría de James E. Lange y de Cannon-Bard. Después vamos a ir al estudio de las emociones, pero particularmente la respuesta de miedo, que ha sido estudiada por Ledoux. Ledoux es un autor contemporáneo que sigue escribiendo y desarrollando sobre emociones y neurociencias. Es este tipo copado que aparece acá a la derecha tocando la guitarra. Tiene una banda que se llama Los Amygdaloids, y tiene canciones como Anxious, Mente sobre Materia, no sé, me parece muy gracioso. Lo pueden encontrar en Spotify. Lo que quería decir es que son autores que siguen escribiendo a una hora, siguen haciendo investigaciones a una hora, son contemporáneos. Particularmente él fue pionero porque se metió en el tema de emociones en neurociencias cuando nadie se había metido todavía, en la década de los 80. Vamos a retomar algunas de sus investigaciones el día de hoy, sobre todo en relación al estudio de la amígdala, ¿no? Como estructura relacionada a la respuesta emocional condicionada. Ya hablamos en las clases anteriores sobre las respuestas condicionadas, ¿no? Sobre aprendizaje relacional y condicionamiento clásico. Vamos a ver cómo eso se relaciona particularmente con el aprendizaje en respuesta a estímulos emocionales, ¿no? Que es lo que estuvo estudiando Ledoux en los últimos 30 años. Después, además de hablar de la amígdala relacionada a la respuesta de miedo, también vamos a hablar de otras estructuras, como por ejemplo la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, en relación a este tema de hoy que es emociones. Y por último, nada más para hacer un cierre, es recapitular, esto se sabe de emociones hasta ahora, ¿qué se está estudiando hoy en día sobre emociones? O sea, ¿cuáles son los nuevos horizontes que se vienen con respecto a emociones? También quiere contarle un poquito sobre eso. Ok. Entonces, voy a empezar con una pregunta que es bastante amarillista y quiero que me respondan. ¿Los animales no humanos tienen emociones? Sí, definitivamente sí. Obviamente. No sé, no quiero sesgarlos, ya esta imagen igual, pero ¿qué opinan? Sí, totalmente. Ya respondiste, Camila. Estoy cargando. No, pero posta, porque a mí me pasa, por ejemplo, tipo, los perros se dan, o sea, más allá de que tienen sentimientos, tipo, también son muy perceptivos con los sentimientos del otro. Vamos a ir por ahí, a ver, también está hablando por el chat. Sí, dicen con muchas I, Marisa. Obviamente si yo les muestro estas imágenes ya las estoy condicionando a que me respondan algo, ¿no? Esta pregunta que en realidad que parece casi una boludez, ¿no? ¿Quién que tenga perro, que tenga gato, que tenga mascota, lo haría un segundo si efectivamente los animales sienten, ¿no? Pero en realidad no es tan una boludez la pregunta.
Porque, a ver, vamos a preguntarles a ustedes, ¿cómo pueden saber qué sienten estos animales? ¿Cómo pueden saber que tienen emociones estos animales? ¿Cómo? Por su conducta. Por sus Las expresiones. expresiones, claro. Exacto, por sus conductas motoras, por cómo mueven la cola cuando llegas a la casa, por cómo abren la boca, cómo te miran, cómo te gruñen, ¿sí? Entonces, el tener una serie de reacciones, que estos animales tengan una serie de reacciones, hacen que ustedes interpreten que están sintiendo algo. Pero como se podrán dar cuenta, en esta interpretación hay un salto de fe, de alguna forma. Eso no quiere decir que los animales no tengan emociones, sino que es un problema que no es tan una tontería. ¿Por qué? Porque nos falta un reporte subjetivo del animal, que por ejemplo podemos tener a partir de un reporte verbal, cuando interactuamos con otras personas, para saber efectivamente qué sienten, cómo sienten. De hecho, incluso cuando hablamos con otras personas y nos dicen que están tristes, ¿cómo podemos saber que esa tristeza a la cual están refiriendo es la misma tristeza que sentimos nosotros? ¿No? O sea, incluso compartiendo un mismo reporte verbal, esta condición de saber cómo siente la otra persona, cómo son esos estados conscientes relacionados a las emociones, es una pregunta bastante difícil. Y de hecho, esto es porque las emociones están muy relacionadas con un concepto también que es los estados de conciencia, ¿sí? La conciencia y el estado que, como yo me siento en la actualidad y cómo percibo la realidad yo, es un problema difícil dentro de las ciencias cognitivas. Y de hecho, casi un problema imposible postulan algunos autores. O sea, poder transferir mi propia experiencia, cómo es la tristeza que estoy yo sintiendo en este momento comparada con la tristeza que siente otra persona, es algo en cierto punto intransferible. Hay cosas que se pueden estudiar, hay cosas que no. De hecho, hay una revisión bastante piola que había hecho, Lorenzo, que está acá, que es ayudante, y otro chico más, tiene una cuenta que es, ¿dónde está? Acá, que es Psicosimple, que hablaba justamente de esto, del problema fácil y el problema difícil del estudio de la conciencia. Y esto lo hablábamos hace 2 o 3 clases cuando mencionábamos el estudio de la conciencia, cuando vino Nicolás a hablar sobre atención y conciencia, y hablaba de este problema fácil y problema difícil. El problema fácil de la conciencia es poder darnos cuenta, por ejemplo, cuáles son los umbrales, ¿sí?, que nos permiten percibir consciente comparado con percibir inconscientemente un estímulo, ¿sí? Son problemas fáciles que son investigables a partir del método científico. Pero hay problemas que son más difíciles, propios de la experiencia misma, ¿sí? Como por ejemplo la intransferibilidad del propio estado subjetivo, que es más disciplina de la fenomenología. Si a alguno le interesa esta pregunta, que a mí particularmente me vuelve la cabeza, pueden ver el post de los chicos en Xiominem, que tiene una cuenta en Instagram. Entonces, pero para no desviarnos, primero para poder responder esta pregunta de si los animales humanos y no humanos tienen emociones, sobre todo los no humanos, ¿no?, porque nadie duda si los humanos tienen emociones, vamos a ir a la definición de emociones, que al menos es la que postula Carson en el texto que tienen para leer. Entonces Carson propone lo siguiente, propone que las emociones son patrones de respuestas fisiológicas, ¿sí?, y conductas específicas de una especie de respuesta a un estímulo particular. Con esta definición podemos decir 2 cosas. Número 1, que no te está diciendo mucho esta definición. O sea, básicamente está diciendo si un organismo tiene emociones, si tiene una serie de respuestas fisiológicas y conductas ante un estímulo particular. O sea, no está definiendo mucho la verdad. Pero otra cosa que podemos decir con esta definición es que incluye a los animales no humanos, ¿no? Porque podemos pesquisar estas respuestas fisiológicas, las conductas específicas de especies ante un estímulo en particular, también en animales no humanos. Y le agrega algo más, Carson, y es que en humanos esta respuesta va acompañada de sentimientos. Y este sentimiento es lo que yo decía, la parte consciente de la emoción. De hecho, hay un autor que es Damasio, que divide emociones y sentimientos, ya lo habrán visto en general, o lo van a ver cuando la cursen. Damasio postula que si bien las emociones sería esta suerte de reacciones fisiológicas y lo más primitivo del estado subjetivo fisiológico, el sentimiento tiene más que ver con la interpretación y la reflexión sobre esos estados fisiológicos, y hace esta distinción entre emociones y sentimientos. Tanto emociones y sentimientos podemos englobarlos en un paraguas conceptual más grande, que son estados afectivos, ¿sí?, donde encontramos emociones, sentimientos, pero también encontramos estado de ánimo, ¿sí?, que es más prolongado que una emoción, ¿sí?, más a largo plazo.
Pero también encontramos, por ejemplo, el temperamento, que está más asociado a cuestiones de personalidad. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de emociones, en realidad una de las primeras fronteras que nos encontramos es que es bastante difícil de definir, y con cada definición que hagamos, vamos a tomar decisiones bastante importantes, como por ejemplo, poder decir si extendemos este concepto a animales no humanos, si podemos hablar de emociones inconscientes, o solo puede haber emociones conscientes, ¿sí? Entonces esa elucidación del concepto es una parte bastante importante en el estudio de las emociones. De hecho, hay una parte de las filosofías de las ciencias cognitivas que se dedica justamente a eso, a elucidar distintos conceptos para saber qué cosas entran en el concepto de emociones y qué no. ¿Sí? Pero vamos a la respuesta emocional que había descrito recién Carson en la definición. ¿Sí? Él hablaba de respuestas fisiológicas y conductas específicas ante un estímulo. ¿Sí? Cuando hablamos de respuesta emocional, podemos hablar de distintos componentes. Podemos nombrar estos 3 componentes. Por un lado, ¿sí? Una parte comportamental, la conducta, otra parte autonómica y otra parte hormonal. ¿Sí? Pero para esto vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé, vamos a poner a cualquiera que está acá, que estoy viendo en este momento. Supongamos que Ariel, ¿sí? Supongamos que Ariel ahora se cansa de la clase, dice, yo ya no lo aguanto más, van 10 minutos y no soporto que siga hablando de esta forma este tipo, con el tono tan monótono, y decide ir a tomarse un recreo e ir al baño a lavarse la cara. Ahora bien, cuando Ariel se sumerge en las profundidades de su casa y llega a su baño, prende la luz, y de repente ve una... flashé, tipo... no. El timing no funcionó. Pero ve una yarará. Ve una yarará, que no sé si esto es una yarará, no importa, pero ve una yarará en el baño. ¿Sí? En el medio de la oscuridad divisa la yarará avanzando y poniendo en riesgo su integridad física. ¿Cuál va a ser la respuesta de Ariel? Ariel, ¿cuál va a ser tu respuesta? Digo algo común porque no le tengo miedo a la yarará. ¿Cómo no vas a hacer? ¿Qué clase de No le tengo miedo, tuve un montón de víboras de encima. Claro, le da hambre, la cocina y se la come. No, nada, me voy a sorprender porque no estoy acostumbrado a tener una yarará dentro de mi casa. Solo sorprender qué clase de humano sos, Ariel. No, pero casualmente no me gustan los reptiles, sin embargo. ¿Qué te da miedo, Ariel? Confesanos. No, me da miedo, dale. Es un ejemplo, ¿por qué te forzás en matar mis ejemplos? Bueno, supongamos que agarramos el mayor de los temores de Ariel y los insertamos en el baño, esperándolo a que se aproxime Ariel. Llega, ve eso, ¿qué te va a pasar, Ariel, cuando lo veas? El mayor de tus temores, el inconfesable. El mayor de... Sí. No, el final de Neurooficio. Ahí, esperándote. Voy a hacer... Sí. Esa es una reacción, otra es... Bueno, ya estoy tipo... Correr, ¿sí? Paralizarse, gritar, ¿sí? Todos son, claramente, un componente comportamental de la respuesta emocional, ¿no? Pero además habíamos hablado de que hay otros componentes, como es el componente autonómico y el componente hormonal. Nosotros ya estuvimos viendo las distintas divisiones del sistema nervioso. ¿Algunos se imagina que tiene que ver con el componente autonómico de la respuesta emocional? Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Esto que decíamos para prepararse para correr. Exacto. Es, por ejemplo, Que se el aumento de la acelere el frecuencia corazón, cardíaca los que ojos. facilita, ¿sí? Movilizar más recursos para que vos salgas corriendo, ¿sí? O el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Para que llegue la circulación a los músculos, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo ahí lo que hace es facilitar el comportamiento, por ejemplo, comportamiento de huida, ¿sí? Son respuestas que facilitan este tipo de conductas. Entonces, el componente autonómico viene en auxilio, digamos, del componente comportamental, ¿sí? Lo asiste. Al mismo tiempo, el hormonal tiene la misma función, ¿sí? Lo que hace es reforzar a las respuestas autonómicas. Y esto es, por ejemplo, segregando hormonas, ¿sí? Como podría ser la adrenalina y la noradrenalina, y otro tipo de actividades también que puede llevar a la conversión de
nutrientes a glucosa para ser consumido a la hora de ejecutar una conducta, que podría ser, por ejemplo, una conducta de escape al ver la yarará en el baño. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de respuesta emocional, podemos hablar de estos tres componentes, ¿no? El comportamental, el autonómico y el hormonal. Bien, hasta acá hablamos así como asumiendo que el conocimiento es algo dado y que yo vengo a enseñárselos y que esto es como siempre se supo, ¿no? Ahora bien, esto no es tan así. O sea, en lo que fue el transcurso del estudio de las emociones, hubo muchos modelos que se fueron cruzando, ¿sí? Que nos llevaron a los modelos que siguen vigentes hoy en día. La idea de empezar ahora es contarles un poco esa historia de cómo surgen los distintos modelos de emociones y cómo llegamos hasta los modelos actuales de emociones y a lo que se va a seguir estudiando en emociones en los próximos años. Una de las preguntas que podemos hacernos es, bueno, los teóricos empezaron a preguntarse qué es una emoción, ¿no? Cómo podemos conceptualizar una emoción, porque era algo que ya existía en el vocabulario común de la gente, o sea, la gente usa la palabra emoción sin tener una definición clara, ¿no? Se usa pragmáticamente en el lenguaje. Y otra pregunta que se empezaron a hacer los teóricos es, bueno, ¿y qué función tiene para nuestro organismo? Bueno, una de las primeras funciones que podemos empezar a hablar, y está muy relacionada con lo que vamos a hablar dentro de un rato con los desarrollos de Darwin relacionados a las emociones, es la función de comunicación, ¿sí? Cómo las emociones permiten comunicarnos con otras personas, y de esta forma dar algún mensaje, ¿sí? Esta comunicación que, bueno, en la clase anterior, cuando hablamos de lenguaje, hablamos que no necesariamente el lenguaje y comunicación es lo mismo, pero cuando hablamos de comunicación, hablamos de dar información a otros organismos acerca de algo, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un gruñido, ¿sí? O un gemido, o un suspiro, todo eso transmite información a otros organismos. Y eso tiene claramente funciones sociales. Y podemos tener dos tipos de respuestas, ¿no? Podemos o expresar nuestras emociones, ¿sí? Dejar ver al resto de los organismos nuestras emociones, cómo nos sentimos, o bien podemos tener la conducta exactamente opuesta, ¿sí? Haber aprendido que tener una respuesta emocional determinada no va a ser beneficiosa para nosotros como organismo, entonces vamos a tender a ocultarla, ¿sí? O a inhibir ese tipo de respuesta emocional. Esto es muy común, por ejemplo, cuando existen durante la crianza ambientes invalidantes, donde se le pregunta todo el tiempo a los pibes, bueno, ¿por qué llorás? Tipo, no está bien llorar, dejá de llorar. Ese tipo de ambiente invalidante claramente hace que el pibe aprenda que llorar no está bien, se castiga la conducta de llorar, ¿sí? Se empieza a inhibir ese tipo de conducta. Como sabemos que ese tipo de conducta es bastante beneficiosa para un organismo como el organismo humano, para que vengan a auxilio de alguien, para que te pregunten cómo estás, o cualquier otro tipo de conducta. Si a alguno le interesa particularmente este tema de ambientes invalidantes y de regulación emocional, hay una autora contemporánea que es Marcia Linehan, que después se los paso también por el campus, que investiga esto, ¿sí? Cómo hay distintas terapias, particularmente ella estudia el ambiente transdiagnóstico, no me voy a meter en esto ahora, pero investiga cómo abordar la desregulación emocional, ¿sí? Con distintos tratamientos. Ok, sin irme de tema, había hablado que una de las principales influencias y uno de los primeros teóricos en empezar a hablar de emociones ha sido Darwin, ¿no? Fue uno de los primeros científicos en empezar a conceptualizar, a hablar sobre emociones, y lo que hizo es básicamente resaltar su lugar adaptativo y evolutivo. Y esto lo hizo en este libro que aparece acá, ¿sí? Que es la expresión de las emociones en hombres y animales. Muchos piensan que Darwin fue el que empezó a hablar de las expresiones faciales, ¿no? Las expresiones faciales ligadas y ver paralelismos entre expresiones faciales determinadas entre humanos y animales no humanos, y hablar de emociones básicas. Bueno, ese no fue Darwin. Darwin sí hizo un paralelismo entre hombres y humanos, pero no desarrolló el concepto de emociones básicas en sí, como lo conocemos hoy en día. Cuando hablo de emociones básicas, hablo de miedo, ira, felicidad, sorpresa, y depende de cuáles categorizaciones incluyas, entre alguna más o alguna menos. Quien habló por primera vez de emociones básicas, emociones primarias,
fue un autor que tomó muchas de las influencias de Darwin, que fue Paul Ekman, ¿sí? Que tomó su conceptualización de Darwin y la desarrolló un poco más aún. ¿Sí? Ekman particularmente hablaba de la importancia de las expresiones faciales en nuestro rol dentro, a nivel social, ¿no? Y también lo que traza es un paralelismo entre distintas culturas, para ver cómo estas emociones básicas, primarias, podrían ser mapeadas independientemente de una cultura determinada. ¿Sí? Lo que empezó a ver es que independientemente de si veían culturas occidentales, orientales, o tribus aisladas, digamos, y sin contacto con otro tipo de civilizaciones, podían ver el mismo repertorio de expresiones faciales, ¿sí? Que dan cuenta de este tipo de categorías. Tristeza, desagrado, furia, alegría, temor, sorpresa. Uno de sus estudios que hizo en la década de los 70 con un colaborador suyo que es Friesen se escribe, fueron a Nueva Guinea, establecieron contacto con una tribu de Nueva Guinea, y lo que les decían era, bueno, simulen que les pasan X cosa, que ahora les voy a comentar, y pongan el tipo de reacción, pongan la configuración de la cara, digamos, exprésense cómo se sentirían en ese caso. Entonces, por ejemplo, lo que veían es que cuando le decían, llegó tu amigo a visitarte, ¿sí? Veían este tipo de cara. ¿Sí? Cuando le decían, estás muy enojado y estás a punto de pelearte, veían algo así. ¿Sí? Claramente podemos hacer un paralelismo con lo que podemos ver actualmente en pares, ¿no? O una cara más de desagrado, cuando acá decía, estás viendo un cerdo muerto que lleva mucho tiempo tirado. Acá se pone más turbio esto. Y acá en el último ya es trágico, dice, tu hijo ha muerto. Es muy terrible. Y claramente la cara de tristeza, ¿no? Acá parece que no pasaban por comité de ética para hacer las investigaciones. Pero lo que podemos ver es que hay un mapeo, claramente, o eso es lo que plantean los autores, hay un mapeo entre las expresiones faciales que pueden verse independientemente de la cultura en la cual evaluemos. Este tipo de modelos de emociones se hizo bastante conocido hace unos años, cuando salió la serie Lie to Me, que alguno de ustedes la habrá visto, que veía justamente cómo a partir de microexpresiones faciales uno podría detectar distintas emociones básicas en personas. Bueno, tiene su componente de chamullo esta teoría, pero básicamente se basa en este autor, se basa en Ekman, la serie. Este concepto de emociones básicas, sin embargo, entró un poco en crisis hace ya unos 20 años, porque de repente, está bien, podían mapear distintas expresiones faciales en distintas civilizaciones, independientemente de la cultura, pero lo que empezó a pasar es dos cosas. Por un lado, no pueden encontrar un mapeo entre emociones básicas y patrones de respuestas a nivel cerebral. ¿Sí? Como que no había un buen match, ¿sí? Una buena relación entre las distintas emociones básicas y activaciones particulares del encéfalo, a nivel, por ejemplo, de resonancia magnética funcional u otro tipo de técnica que usaran. Cuando claramente, si estamos parados de una postura monista, ¿sí? Deberíamos encontrar una diferencia entre distintos tipos de emociones si efectivamente hubiera una diferenciación, y esto fuera a nivel general, entre tristeza, ira, sorpresa, asco. Tiene que haber una diferencia a nivel del sistema nervioso. Perdón, Tommy, Sí. ¿con eso qué querés decir? ¿Que distintas emociones se activaban en el encéfalo de la misma manera? ¿O que entre Parecido, distintas o al menos no había un patrón que pudiera diferenciar bien las distintas emociones básicas que se planteaban, así como asco, miedo, sorpresa, alegría. Eso puede ser por dos motivos. Puede ser porque efectivamente no hubiera una diferenciación tal entre estas emociones básicas y que en realidad hubiera más una diferenciación cultural, es un motivo. Y el otro motivo podría ser de que no tenemos los métodos como para poder evaluar bien eso, a nivel de, por ejemplo, hacer un mapeo neurona a neurona, las distintas activaciones para ver si efectivamente hay una diferencia entre emociones básicas. O sea, pueden ser las dos hipótesis, pero claramente nosotros sustentamos nuestras hipótesis de acuerdo a la evidencia que tenemos, y no haber evidencia sobre algo no
no podemos escudarnos diciéndonos que, bueno, todavía no se inventó el método. ¿Sí? Nosotros podemos aportar evidencia a un modelo cuando tenemos evidencia, claro, aunque parezca redundante. ¿Sí? Entonces, a priori, a nivel cerebral, no podemos diferenciar este tipo de emociones básicas, lo que podría hacernos pensar, en un principio, que no se tiene evidencia para que haya diferencias a nivel neurofisiológica entre distintas emociones básicas. Y eso se tambalea un poquito el modelo de emociones básicas tan universal como lo había descrito Ekman. Y por otro lado, después hay una serie de cuestiones metodológicas que no vienen tanto al caso, pero que había ciertas variables contaminantes cuando entablaban relación los investigadores estos, Ekman y compañía, cuando entraban en contacto con estas tribus de Nueva Guinea o de otros lados. ¿Sí? Porque tenían un poco de contacto entre ellos, ya al llegar y hasta hacer las investigaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando se le mostraba esta imagen que estaba acá, ¿sí? Ha llegado tu amigo, ¿sí? Se le decía, ha llegado tu amigo y estás contento. ¿Sí? Y cuando le preguntaban, no sé, cuando querían hacer la traducción al idioma de la tribu de Nueva Guinea, cuando le preguntaban qué es estar contento, entre parte de las definiciones que le decían de estar contento, ponían, bueno, sonreír, por ejemplo. ¿Sí? Que sonreír es, ¿entienden? Entonces, el tipo de variables contaminantes que pueden haber en este tipo de estudios. Eso, entre otras cuestiones, hace tambalear un poco la evidencia de Ekman. Y empezaron a surgir otro tipo de modelos que ponderan más cuestiones culturales en las emociones, ¿no? Las influencias de las distintas culturas a nivel de moldear las distintas categorías de emociones con las cuales nos manejamos. Una exponente de este tipo de postura más bien constructivista a nivel epistemológico es la postura de Lisa Barrett, que tiene este libro que está bastante bueno, que es Cómo están hechas las emociones, un libro bastante nuevo, que justamente lo que hace Lisa Barrett es conceptualizar a las emociones efectivamente como conceptos, y como tales, como conceptos, dependerían mucho de cómo lo atraviesa una determinada cultura, incluso para ver cómo se sienten esas determinadas personas. Entonces, por ejemplo, mapea Lisa Barrett distintas culturas donde hay emociones básicas que no existen, ¿sí? O por ejemplo, tribus que no existiría el miedo, como emoción, ¿sí? Como emoción básica, no lo expresarían. Entonces ahí da cuenta de cómo esto de que las emociones básicas son universales, capaz que no es tan así. Pero, profe, ¿qué diría ella entonces? ¿Que es más bien una construcción entre las distintas Sí. sociedades? Y claramente lo que plantea es que, bueno, obviamente que en todo esto, a nivel, ¿cómo decirlo? ¿No? A nivel más global, podemos ver ciertos patrones, ciertas respuestas que son universales. Por ejemplo, respuestas apetitivas o aversivas, respuestas que son, más bien por decirlo, positivas o negativas a nivel emocional. Pero después, la granularidad de la emoción, ¿sí? El concepto exacto de la emoción y reaccionante, qué estímulos y un montón de otras cosas más, esto influencia de la cultura en la cual estamos. Entonces hay culturas que no habría, por ejemplo, miedo, habría otras culturas donde no existiría la tristeza, ¿sí? Y sí existiría el miedo. Entonces hace este mapeo esta autora. Nos estamos por quedar sin tiempo en igual vamos a seguir un ratito más, porque no Tenés puedo... 30 segundos. Tengo 30 segundos. Ok, básicamente lo que queda de la clase vamos a hablar de reconocimiento de emociones, empezar a hablar de qué estructuras se relacionan con el reconocimiento de emociones y por qué sería importante a nivel filogenético este tipo de conducta, ¿no? El reconocimiento de emociones.